Muy bien, ahora aprenderemos la parte teórica de los hidrocarburos no saturados o también llamados livianos, conocidos como los alquenos. No se olviden que los hidrocarburos no saturados se clasifican en alquenos y alquinos. Hoy día veremos los alquenos. ¿Qué son los alquenos? Son aquellos hidrocarburos, dice, no saturados o livianos que presentan por lo menos un doble enlace covalente entre sus átomos de carbono. No olvidamos que cuando hablamos de covalencia son uniones de átomos donde no existen cargas eléctricas. Las covalencias son uniones que se comparten entre sí los átomos. Estos a su vez se clasifican en alquenos simples y polialquenos. Y dentro de estos ya a su vez ingresan o forman parte en los alquenos arborescentes o ramificados. Ahora bien, entrando en ello, ¿qué serían los alquenos simples? Son aquellos que solo presentan un doble enlace en su molécula o entre átomos de carbono. Responden a la fórmula general: carbono N, hidrógeno 2E. Es decir, que por cada átomo de carbono sus hidrógenos siempre van a ir en doble cantidad. ¿Cómo se nombra? Así como aprendimos en los alcanos, se utiliza el prefijo químico terminado en E, con la diferencia que a partir del buteno se tiene que indicar con un número localizador la posición del doble. A esto último mencionado se lo conoce como isomería, pero la isomería por la posición de donde se halla el doble enlace. Estos isómeros van creciendo a la medida que van apareciendo mayor cantidad de átomos de carbono. Es decir, que un compuesto puede tener distintos isómeros. Un ejemplo característico de cómo determinar las cantidades de isómeros: se toma el prefijo químico, ahí tenemos un ejemplo que vemos arriba, dice un buteno y dos butenos. ¿Cómo sabemos las cantidades de isómeros? El prefijo químico, que en este caso me indica but, que es 4, se divide entre 2, siempre se divide entre 2, y ese número me indica los isómeros, el número resultado de esa división del prefijo entre 2, me indica los números que va a poseer de isómeros. En el caso de cuando son números impares, supongamos tenemos el penteno, el ejemplo más abajo. Penta quiere decir 5, al dividirse entre 2 me quedaría 2,5. Entonces solo se toma la parte entera, es decir, 2. Para los que son números impares, solo se toma la parte entera, lo vuelvo a repetir. No se toma la parte fraccional. Ahora, en los polialquenos, ¿qué quiere decir? Son aquellos que presentan más de 2 dobles enlaces en su molécula. Se distinguen entre las características si posee un doble enlace, 2 dobles enlaces, 3 dobles enlaces, 4 dobles enlaces y así sucesivamente. A estos se los conocen como alcadienos, si son 2 dobles enlaces, alcatrienos, si son 2, 3, alcatetraenos, si son 4 y así sucesivamente. ¿Cómo se nombra? ¿Cuál es su nomenclatura para nombrar los polialquenos? Se nombra el prefijo químico y si posee 2 dobles enlaces, terminan con la terminación A10. Si tiene 3 dobles enlaces, se nombra el prefijo químico terminado en atrieno. Si posee 4 dobles enlaces, la terminación que va a llevar el prefijo químico va a ser tetraeno y así sucesivamente de acuerdo a las cantidades de dobles enlaces. Pero no olvidemos que se debe anteponer el número localizador donde están los dobles enlaces respectivos. Esto lo veremos más a fondo ya en la parte práctica más adelante. Una vez aprendido
a nombrar los polialquenos, tenemos que también aprender a nombrar, en este caso, los alquenos ramificados o arborescentes. Para ello tenemos que recurrir a saber la parte teórica de la nomenclatura de compuestos arborescentes. Y tenemos como primer punto de referencia, tenemos cómo elegir la cadena principal cuando estamos trabajando con dobles. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que aquí ya no es como los alcanos, que era la cadena más larga de átomos de carbono, sino la cadena que va a poseer la mayor cantidad posible de dobles enlaces. Esa es la diferencia entre los alcanos y los alquenos. Y solo se ve la cadena más larga cuando haya un empate en la cantidad. Ahí lo vemos. Solo en caso que dos o más cadenas empaten en el número de grupos, en este caso enlaces funcionales, se elige la cadena más larga. Eso no debemos olvidar. Ahora, una vez aprendido a escoger la cadena principal, el siguiente paso es la numeración. Tener en cuenta que se debe numerar siempre la cadena principal. Pero esta debe numerarse a partir del extremo más próximo, en este caso, a los dobles enlaces, porque estamos viendo los enlaces. Nuevamente, se vuelve a ver que en el caso de empate total, se va a enumerar del extremo más próximo a la ramificación, pero escogiendo la más central. Hemos hecho el segundo paso para poder nombrar alquenos ramificados o arborescentes. El tercer paso a seguir nos dice cómo se debe nombrar si el alqueno ramificado posee ramificaciones sencillas. En este efecto, tomamos en cuenta, recordando lo que aprendimos en los alcanos. Simplemente se emplea el prefijo químico terminado en -. No olvidemos que esto era radical alquilo. Carbono N, 2N más 1, se termina la formulita semidesarrollada. Y finalmente llegamos a si el alqueno está como ramificación. ¿Qué se tiene en cuenta? Dice que se va a emplear la terminación enil cuando el doble enlace se encuentra en el cuerpo de la ramificación. Repito, enil se emplea cuando se encuentra en el cuerpo de la ramificación. Y la terminación va a ser iliren cuando el doble enlace está iniciando o encabezando la ramificación. Esto es muy importante, no olvidar. Enil, vuelvo a repetir, cuando el doble enlace está en el cuerpo de la ramificación, y se va a emplear iliren cuando el doble enlace está encabezando la ramificación. No olvidemos que cuando empleemos la terminación enil, que está en el cuerpo, la ramificación debe estar subenumerada, debe enumerarse para saber la posición donde está el doble. Muy bien. Entonces, haciendo esta aclaratoria, ahora vamos a ver ya la parte práctica, en este caso, de los alquenos. Sí, no olvidemos que los alquenos simples decían que responden a la fórmula carbono N, hidrógeno 2E. Ahora vamos a empezar, como dijimos, a hacer la parte práctica de los alquenos simples. No olvidemos que responden a la fórmula carbono N, hidrógeno 2E. Entonces, vamos a ver cómo aprendimos en los alcanos. A nombrar, luego vamos a escribir la fórmula general, vamos a aprender a semidesarrollar o abreviar, y finalmente vamos a ver la fórmula topológica o fórmula de barras o líneas. No olvidemos que para que existan los alquenos tienen que compartirse los dobles enlaces o covalencias. En este caso no existiría
el alqueno con prefijo químico met, porque met me indica un único átomo de carbono, entonces no existe. Vamos a ver a partir del, ahí está el prefijo químico, terminado en E, en este caso eteno. Vamos a ver si hay isómeros. Et quiere decir 2, dividido entre 2, 1, quiere decir que no tiene más isómeros. Este eteno, comúnmente en la industria química, se lo conoce como acetile. Es un nombre comercial. Su fórmula química dice carbono N, quiere decir Et son 2, hidrógeno el doble, sería C2H4. Ya está nuestra fórmula general. Ahora vamos a semi desarrollar. Anotamos los dos átomos de carbono. Ambos se unen por la covalencia del doble enlace. Ahí está el doble enlace. Ahora procedemos a la saturación, que es la llenar de hidrógenos, completando las 4 valencias de los átomos de carbono. Vemos esta covalencia 2, me faltan 2 hidrógenos. 2 más 2 son 4, compartidos. Miramos el del lado derecho, tiene 2 enlaces, me faltan 2 hidrógenos. ¿Cómo corroboramos que está bien nuestra fórmula? Porque siempre debe cumplirse la fórmula general. 4 hidrógenos, 2 más 2, 4 hidrógenos. 1 más 1, 2 carbono, 2 carbono. Muy bien. Ahora, vemos la fórmula topológica. No olvidemos que las fórmulas topológicas son de barras o líneas y solo se representan las barras. Y no olvidemos que aprendimos en la introducción de los alcanos, aprendimos la fórmula topológica que los alcanos era 109,5. Ahora, en los alquenos, no olvidemos que los dobles enlaces tienen que cumplirse 120 grados aproximadamente. Es decir, que para el eteno solamente tendríamos que representar el doble enlace, donde se da sobreentendido que a los extremos están estos carbonos con sus hidrógenos debidamente separados. Por tanto, la fórmula topológica del eteno simplemente sería las 2 barritas o 2 líneas paralelas. Ahora, vamos a ver el propeno, el siguiente alqueno simple. Pro quiere decir 3. Al dividir entre 2, me da 1,5. Quiere decir que no va a tener isómero tampoco. Entonces, nombremos pro, prefijo químico, terminado en E. Propeno. Hagamos su fórmula general. Carbono 3, el doble de hidrógeno sería 6. Ahí tenemos el propeno. Vamos a hacer su fórmula semi desarrollada, 1, 2 y 3. El doble enlace puede estar posicionado, si lo veo de izquierda a derecha o de la derecha a la izquierda, son exactamente lo mismo. Yo lo voy a colocar al lado izquierdo. Los demás son enlaces simples. Ahora saturemos. Tengo 2, me faltan 2 hidrógenos. 1, 2, 3, me falta un hidrógeno para llegar a 4. Tengo 1, me faltan 3 para llegar a 4. Y aquí tenemos la fórmula semi desarrollada del propeno. Ahora, vamos a hacer la fórmula topológica. Volvemos a repetir. Primero grafico el doble enlace. Ahí está el doble enlace. 1 y 1, 2. Me falta 1 para llegar a 3. Entonces, recién se forma en línea diagonal. Clarito, vemos aquí el enlace simple. Vemos el enlace simple. Y vemos la aproximación o abertura que dice la parte teórica que la unión entre estos átomos, este ángulo que vemos que estoy marcando, tiene aproximadamente 120 grados. Y aprendimos a hacer el propeno. También nos dice la parte teórica que a partir del but, en este caso del buteno, ya aparecen los isómeros por la posición del doble enlace. But quiere decir 4. Al dividirse entre 2, me queda 2. Es decir, que va a existir 2 isómeros para el buteno, el 1 y el 2. Un buteno y 2 butenos. A esto que acabo de hacer es la isomería por la posición del doble enlace. ¿Cómo lo obtuve? El prefijo químico dividido entre 2. 4 dividido entre 2, me queda 2. Entonces, un buteno y el 2 butenos. En fórmula general, va a ser automáticamente el mismo.
carbono 4, el doble son 8. El 1-buteno. Para el 2-buteno va a ser exactamente la misma fórmula general. Pareciesen idénticos, pero ¿dónde notamos las diferencias? Ya cuando hacemos fórmulas semi-desarrolladas o fórmulas topológicas, fórmulas estructurales, fórmulas electrónicas y demás. Veamos para el 1-buteno. 1, 2, 3 y 4. Entonces, dice que a partir del buteno debo enumerar. Como yo estoy desarrollando, puedo escoger a qué lado enumerar, de izquierda a derecha o de la derecha a la izquierda. Yo voy a elegir el lado izquierdo. 2, 3, 4. Me indica que en el carbono 1 va a ir el doble enlace. Los demás son enlaces simples. Saturamos. Me faltarían 2, más 2 son 4, 2 más 1 3, me falta 1, 1 y 1 2, me faltan 2 y me faltarían 3. Ahí tenemos el 1-buteno. Ahora, vamos a hacer la fórmula topológica. No olvidemos que primero graficamos el doble enlace. Ahí está el doble enlace. 1, 2, línea zigzag 3 y línea zigzag 4. Como ven, volvemos a lo que aprendimos, que debe cumplirse en el doble enlace los 120 grados. Lo voy a volver a representar. 120 grados. Y los que son enlaces sencillos, se tiene que cumplir aproximadamente 109,5 grados. Muy bien. Ahora, vamos para el 2-buteno. Lo mismo. Desarrollamos 1, 2, 3, 4. Vuelvo a enumerar 2, 3, 4. Me indica en el carbono 2, aquí está el carbono 2, ahí va el doble enlace. Los demás son enlaces simples. Y ahora sí ya vemos la diferencia entre el 1-buteno y el 2-buteno, de sus isómeros por su posición del doble enlace. Saturamos, me faltan 3, me falta 1, me falta 1, me faltan 3. Ahora voy a hacer la fórmula topológica. Vuelvo a expresar. Primero se grafica el doble enlace. No olvidemos que este sería el carbono 2, me falta el carbono 1, por tanto, viene la línea diagonal, no olvidemos 120 grados aproximadamente, y al lado derecho vuelvo a graficar la otra vez. No olvidemos que por isomería lo puedo graficar hacia arriba o grafico hacia abajo. Vemos que se cumplen los 120 grados y vemos también que carbono 1, enlace simple, carbono 3, enlace simple. Entonces, ¿cómo saber si está correcto? Contemos, tienen que haber 4, 1, 2, 3, 4, 2 butenos. Al de arriba, veamos, 1, 2, 3, 4, un buteno. Vamos a tomar un ejemplo más. Vamos a hacer el penteno. Penta quiere decir 5. Dividido entre 2 me queda 2,5. Por tanto, el penteno también va a tener solo 2 isómeros. El 1-penteno y el 2-penteno. Muy bien. Hagamos su fórmula general. Carbono 5, el doble sería 10. Idénticamente va a tener la misma fórmula general, el 2-penteno. Ahora desarrollemos. Hacemos 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5. Enumeramos, suelo yo empezar del lado izquierdo, 3, 4, 5. En el carbono 1 el doble enlace, los demás son enlaces 5. Saturamos, 2, 2 más 1, 3, me falta 1, me faltan 2, me faltan 2 y me faltaría 2. Ahí tenemos el 2-penteno. Hacemos la fórmula topológica, primero graficamos el doble enlace, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ahí está nuestro 1-penteno en fórmula topológica. Ahora, vemos que aquí empiezan a repetirse los CH2. ¿Se acuerdan que en los alcanos aprendimos a abreviar más las fórmulas semi-desarrolladas? ¿Dónde se hace esa abreviación? En estos dobles enlaces de acá. Perdón, estos enlaces sencillos que se repiten muchas veces. Ahora,
les voy a enseñar cómo abreviar en este caso. Cuando nos sucede este tipo de fórmulas, fíjense, no olvidemos que primero graficamos el doble enlace, el enlace simple a esto, ¿verdad? Fíjense, ¿por qué solamente hice 4? Porque vemos acá que aquí estos dos se van a repetir. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Voy a enumerar. Solo voy a enumerar el primero porque es para identificar que es un penteno. Voy a saturarlo. Y me dirán, pero no completa los 5. Ahora, aquí es donde vamos a hacer este truco de abreviar. No se toma en cuenta el CH2, que es el que se va a repetir. Entonces contamos 1, 2 y el extremo 3. Para llegar a 5 me faltarían 2. Entonces, este CH2 es el que se va a repetir. ¿Cuántas veces? 2. CH2 dos veces repetido sustituiría a este último que acabamos de ver. Cabalito vemos 2 veces repetido, aquí tenemos su repetición. Ahora, ¿cómo saber sea este procedimiento más abreviado o el anterior? No se olviden que siempre tenemos que cumplir la fórmula general. 2, 3, 5, 7 más 3, ahí están los 10 hidrógenos. Veamos ahora de esta otra fórmula. 2 por 2, 4 más 3 son 7, más 1 son 8, más 2 son 10. Como vemos, la fórmula semi-desarrollada que hemos abreviado más también está correcta. Ahora veamos para el 2-penteno. Lo mismo, vamos a ver si podemos abreviar 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos, enumeramos 2, 3, 4 y 5. Dice que en el carbono 2 tiene que venir el doble enlace. Aquí está el carbono 2. Lo demás son enlaces simples. Veamos ahí. 3, falta 1, 2 y 3. Como vemos, en el 2-penteno ya no aplica lo que acabamos de explicar para abreviar, porque vemos que los CH2 no se están repitiendo. Entonces no aplica lo anteriormente visto. Solo aplicamos este procedimiento cuando aparecen los CH2 repetidos. Entonces para el 2-penteno no aplica. Fórmula topológica, volvemos a decir, representamos el doble enlace primeramente. Ahí está el doble enlace. Le anteponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Como ven, la variación es radical tanto en el 1-penteno como en el 2-penteno. Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo más para que ya queden ustedes trabajando el procedimiento. Vamos a hacer el exteno. Hexa quiere decir 6, dividido entre 2 sería 3. Es decir que el exteno va a tener 1, 2 y 3. Muy bien. Veamos, un exteno, 2 extenos y 3 extenos. Volvemos a repetir. ¿Cómo sabemos sus isómeros? El prefijo dividido entre 2 me queda 1, 2 y 3 extenos. Las fórmulas generales no van a sufrir cambios. Carbono 6, hidrógeno el doble son 2. Para los 3 isómeros, sus fórmulas generales son exactamente lo mismo. Muy bien. Empecemos con un exteno. Ya vemos, comparando con el 1-penteno, que va a existir repetición de los CH2. Entonces, solo voy a graficar 4, 3, 4. Solo voy a marcar el primer carbono. Cuando estoy haciendo más abreviadamente, solo necesito enumerar donde va a ir el doble enlace. Saturamos. 2, 1, 2, 1. Vamos a abreviar. ¿Cuál es el que se va a repetir? Este CH2. Veamos. Le pongo el paréntesis, no lo tomo en cuenta. Cuento los extremos, 2 más 1, 3. Para llegar a 6, faltarían 3. Y hemos abreviado. Veamos si está correcto. 3 por 2, 6 más 3,
9, más 1, 10, más 2, 12. Quiere decir que nuestra fórmula semi-desarrollada del 1 externo está correcta. Hagamos la fórmula topológica, representamos en enlace simple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos nuestra fórmula del 1 externo. Vamos a ver para el 2 externo. También al parecer, vamos a ver cómo tocaría abreviar. Para el 1 externo solo grafiqué 4. Aquí va el doble enlace. No olvidemos que para el 2 externo, este sería el carbono 2. 1, 2. Y aquí tiene que venir el doble enlace. Este sería el carbono 3, 4 y 5. Fíjense, solo voy a graficar 5. ¿Por qué grafico solo 5? Porque vemos que aquí, cuando ya aparecen estos dos uniones por simple enlace, quiere decir que son los que se van a repetir. Veamos, me faltan 3, me falta 1, 1, me faltan 2, me faltan 3. Vemos nuevamente que aparece CH2, quiere decir que se va a repetir, le coloco paréntesis, cuento 1, 2, 3 más 1, 4, para llegar a 6 me faltarían 2, y ahí le coloco el 2 fuera del paréntesis. Corroboramos si está correcto. 2 por 2, 4, más 3 son 7, más 1, 8, más 1, 9, más 3, 2. Está correcta nuestra fórmula semidesarrollada. Ahora hacemos nuestra fórmula topológica. Vuelvo a repetir, se grafica primero el doble enlace, le anteponemos el enlace, el primer carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí vemos la fórmula topológica del 2 exteno. Finalmente llegamos al 3 exteno. Vamos a ver, grafiquemos 1, 2 y 3. Aquí tiene que venir el enlace doble. Voy a enumerar 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que este no va a requerir abreviación, porque no se está repitiendo. Vemos 3, vemos 2, falta 1, 1, 2 y 3. Estaría completo. No se necesita abreviar más. Fórmula topológica. Graficamos, no olvidemos inicialmente siempre el doble enlace. No olvidar que este es el 3, 2, 1, 4, 5, 6. Y vemos las diferencias que existen entre el 1, el 2 y el 3 exteno. Y de esta manera hemos aprendido a nombrar, formular de manera general, formular semidesarrolladamente y formular de manera topológica los alquenos